Por lo tanto, anula el abismo que separa estas dos formas particulares de pensar. Entonces, sabemos y hemos hablado también del raciocinio de la moneda, el raciocinio de qué valor le damos a lo que conocemos, cómo lo conocemos, y hemos deducido también cómo no se conoce, cómo fácilmente podemos caer en esa, por decirlo así, trampa, o mejor, no hay que llamarlo trampa, es más que todo fácilmente resbalarnos de la superficie de un argumento, porque no es requerido, es accidentalmente. Hay que querer tener una necesidad por experiencia de resbalarnos o cometer errores para poder aprender. Esto es lo que se trata de decir, pero racionalmente el pensamiento no nos hace hacer eso. Racionalmente es perfeccionar algo, estar correcto todo el tiempo. Pero en el proceso del desarrollo se demuestra que no todo el tiempo es de esta manera. Ciertamente en el método científico se trata de hacer menos errores que se puede, pero no todo el tiempo es infalible. En el pensamiento podemos explorar estos errores también al ponerlos en escrito. Esto es lo que se trata de decir. Y esto lo podemos ver como este párrafo 76 entre párrafos 75 y 74. Por decirlo así, párrafos 73 y 74 es como que lo pueden poner entre medio de estos dos párrafos, por el mismo hecho de que tenía que mover algunos párrafos alrededor para darle una conclusión a este ensayo, para no alargarnos tanto y poder concluirlo. Entonces, de esta manera, al ponerlo al final, cerca del final, podemos cortar el argumento en esta manera. Ciertamente el siguiente párrafo vamos a empezar a hablar de otro tema, pero hemos visto que están unidos estos párrafos, desde párrafos 75, 70 en adelante a párrafos 76, están bien intercalados los párrafos. Y solo para hacerles un poco de recuerdo, en párrafo 73 dije: al razonar de esta manera, uno superaría la percepción tradicional a la que se está acostumbrado e incluso llegaría al extremo de decir que ¿cómo? En cuanto experimentamos la Tierra con un espacio limitado, la Luna y cualquier tiempo circular podrían tomar una línea de racionamiento similar. Entonces, estamos viendo que de esa manera en la que estamos acostumbrados a pensar es en la que se mantiene, en la que nos mantenemos. Si no hay una alternativa de tal vez estudiar lo arbitrario o lo que se piensa como arbitrario. Por ejemplo, una molécula de agua. Casi todo es agua. Entonces vamos a partir de una pregunta que, aunque tú la vas a ver y parece un poquito como que inocente la pregunta, tiene mucho de fondo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo te pregunto a ti? Tenemos agua, H2O, y yo le agrego agua, H2O. ¿Cuál sería tu respuesta? Dirías: oye, el profe no, nos está vacilando. No, agua más agua, me han contestado muchos: profe, pues agua, ¿no? Pues sí, esa es la respuesta más común, ¿verdad? La que nos da la lógica común. Pero si nosotros lo queremos ver un poquito más profundamente, agua más agua no nos da agua. Y tú vas a deducir qué es lo que nos va a dar agua más agua. Fíjate bien, voy a desglosar un poquito la estructura del agua, de la molécula de agua. El agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿ok? El hidrógeno está en el grupo 1A de la tabla periódica y el oxígeno en el grupo 16. Por lo tanto, tiene una estructura como esta. Fíjate bien. Voy a escribir aquí el hidrógeno, el enlace, el oxígeno,
el otro enlace y el otro hidrógeno. Bien, el ángulo de apertura entre hidrógeno y hidrógeno, este ángulo es de 104.5 grados. 104.5 grados. Ok. Esto no es al azar, sino esto tiene una razón de ser. Ok. El hidrógeno tiene, obviamente, tiene su capa, y este también tiene su capa, su nivel, su orbital. El oxígeno también. Así, más o menos, ¿no? Bueno, esto que parece como que la cabeza de un ratón muy famoso, muy conocido, tiene una singularidad. Cuando esta molécula de agua, que se encuentra, por ejemplo, en un vaso, se encuentra cerca de otra molécula de agua, entonces en ella hay una fuerza que interactúa de atracción entre el oxígeno e el hidrógeno. Es decir, el oxígeno está tomando prestado el hidrógeno, el electrón del hidrógeno, y este oxígeno también está tomando prestado el electrón de este hidrógeno también. Luego entonces, cuando le quita el electrón, ¿qué es lo que nos queda en el hidrógeno? Pues solamente un protón. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Un protón también. ¿El protón qué carga tiene? Carga positiva. Entonces, a esta región, le llamamos región, le podemos poner el símbolo de lambda positivo y lambda positivo. ¿Por qué lambda positiva? Bueno, el lambda es una letra del alfabeto griego y me está representando una región, y positivo porque lo que tenemos aquí en este caso sería un protón. Aquí también un protón. Pero ¿quién se está quedando con los electrones? El oxígeno. Entonces el oxígeno significa que está aumentando su carga negativa. Entonces a esta región le vamos a llamar lambda, pero negativa. Bien, como el oxígeno tiene una región mayor, tiene una mayor fuerza que el hidrógeno, entonces haz de cuenta que se genera una fuerza. Esa fuerza se orienta del hidrógeno de la región positiva a la región negativa. Entonces lo representamos con una flechita y a esto le llamamos momento dipolar. Momento dipolar. Porque estamos formando dos polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? Bien, ¿qué va a suceder cuando esta molécula de agua se encuentra a la otra molécula de agua que tiene la misma estructura? Bueno, pues las áreas, las zonas que tienen carga diferente se atraen y las que tienen carga igual se repelen por la ley de atracción que ya sabemos, ¿no? Que ya conocemos. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? Que el hidrógeno de la otra molécula se va a ubicar en esta posición. Y aquí estaría el oxígeno y aquí iría el otro hidrógeno. Entonces, esta región, que es lambda positiva, es la que es atraída por el oxígeno. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que hay una fuerza de atracción entre el oxígeno y el hidrógeno. A esta fuerza de atracción se le conoce con el nombre de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Bueno, pues esta fuerza que mantiene unido a este hidrógeno aquí, hagan de cuenta que lo atrapa. Y entonces, voy a tratar de representar de esta manera así. Que tenemos una estructura, pero ahora con 3 protones, ¿verdad? Y el oxígeno en medio. Entonces son 1, 2, 3 hidrógenos y el oxígeno. Por lo tanto, a esta estructura formada por 3 hidrógenos y por un oxígeno, se le conoce con el nombre de ion hidróneo. Se queda aquí entonces el ion hidróneo con una carga positiva de más. Este es el ion hidróneo. Entonces, cuando yo tengo agua más agua, tengo ion hidróneo. ¿Y qué es lo que nos quedó aquí restante? Una estructura llamada oxidrilo. Entonces, es más un OH, pero con carga negativa. Porque este es un ion oxidrilo. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno se quedó sin un electrón, porque el hidrógeno se fue, ¿verdad? Perdón, se queda con un electrón de más, porque el hidrógeno, el protón, se fue con el agua. Entonces nos queda H3O más OH. De esta deducción es que se define que el agua posee propiedades
básicas, o sea, actúa como base, pero también ácida. Es decir, actúa como base, pero también actúa como ácido. Bien, muchachos, para complementar esto, vean la importancia que tiene. Fisiológicamente nosotros, por ejemplo, en la sangre tenemos agua. Entonces el agua tiene un carácter ácido, pero también tiene un carácter básico. Nuestra sangre o nuestro cuerpo fisiológicamente es muy exigente con respecto al pH de la sangre, que es de 7.4, y la tolerancia es de más menos 0.1, es decir, nuestro pH puede cambiar a 7.3 o puede cambiar a 7.5. ¿Quién hace que esto se vaya regulando cuando consumimos algo que, por ejemplo, del exterior, un alimento ácido o un alimento básico? Bueno, pues el agua actúa precisamente como un amortiguador y lo que hace es, si la sangre se acidifica, se comporta como base. Y si la sangre se basifica, se comporta como ácido. Y entonces va regulando nuestro pH de tal manera que mantenga las funciones vitales. Por eso el agua es tan importante para nosotros. Y aquí déjenme hacerles una invitación. Hay que retomar nuevamente, consumir el agua, pero el agua rica en sales. Actualmente estamos consumiendo agua, pero pobre en sales. La naturaleza nos ha dado el agua, pero rica en sales. Son más de 60 sales que el agua natural contiene, el agua potable, el agua que viene de los manantiales, más de 60 sales. Estas sales son las que necesita el cuerpo para poder trabajar correctamente. Pero nosotros estamos tomando agua embotellada. Y cuando el agua es embotellada, lo que le quitan son la mayoría de las sales y solo dejan 2 o 3 sales por ahí. Entonces, esto no hace que nuestro cuerpo esté trabajando de una manera deficiente. Tal vez a corto plazo no sentimos nada, ni sentimos los efectos, pero a largo plazo sí sentimos los efectos. Por eso yo les invito, yo les comparto esta información para que ustedes piensen que la importancia que tiene el agua en sí, a veces siendo tajantes, no es tanto el agua, sino las sales minerales que contiene el agua, que son las que nuestro cuerpo necesita diariamente para poder subsistir.